Muy buenos días a todos. Todos sean muy bienvenidos a esta comisión y en especial hoy día hemos invitado a todo aquel que pueda estar en esta reunión para una charla magistral dada por el señor Rodrigo Rebeco Guerra con un tema que nos concierne a todos y que es de alta importancia hoy en día en el mundo que vivimos. Para que sepan con quién estamos con el señor Rebeco, que es delegado de protección de datos, es además asesor de ciberseguridad, abogado, máster en Derecho de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y además es director de la Fundación Sochisi. Él está con nosotros hoy día, le agradecemos su participación y sobre todo en este día tan lluvioso. Por lo tanto, esperemos que sea de su agrado. Don Rodrigo Rebeco, la pista es suya. Muy buenos días. Gracias, Lidia, por tus generosas palabras y tu presentación. Eh, como decía Lidia, yo soy abogado, así es que desde esa trinchera o desde esa vereda, mejor dicho, hacemos la presentación, pero he tratado de no hacerla tan jurídica para que dé pie a una conversación luego, si es que tienen interés en algún punto que se haya tratado. En algún sentido, entonces, es una simplificación conceptual, ¿cierto? Les agradezco la invitación y encantado de estar con ustedes por esta vía esta mañana, que está bien lluviosa, así que se agradece que los medios tecnológicos hoy en día nos permitan estar juntos a la distancia. Así que sin más preámbulos, vamos a comentar la situación en que nos encontramos. Como ustedes saben, Chile se encuentra, podemos decir, a puertas de un cambio regulatorio importante, no solo uno, sino de varios, partiendo por la Constitución, que estamos a la espera si es que se va a aprobar o no. Lo digo no por un tema político, sino que porque ahí se regula la protección de datos personales. La propuesta contiene protección de datos personales y también el concepto de autodeterminación informativa. A su vez, crea la autoridad de control en la propia Constitución, lo que para el análisis que vamos a hacer es importante saber porque hay un contraste con la Constitución actual. La Constitución, la propuesta de Constitución que existe hoy sería más beneficiosa para el derecho de la protección de datos, ¿ya? Por decirlo en simple. Ahora, estos cambios regulatorios que estamos hablando, hay unos de alto nivel, como el que acabamos de nombrar a nivel constitucional, pero luego también hay cambios a nivel regulatorio y también hay muchos cambios a nivel de decretos también que tienen que ver con todo este vecindario, podríamos decir, de los datos, donde podemos encontrar la nueva ley de delitos informáticos que fue publicada hace una semana. Tenemos la ley de protección de datos personales, que es la que vamos a comentar hoy día, pero también hay otras atribuciones que están dispersas en el ordenamiento jurídico respecto de la seguridad o de los datos personales propiamente tal. ¿Ya? Es importante tener claro que a nivel de ley, la nueva ley de protección de datos va a regir en todas las industrias y va a afectar a todas las empresas, por lo que se prevé que hay que ajustar ciertos procesos, regular ciertos procedimientos seguramente, y cumplir una serie de obligaciones que hoy las empresas no están cumpliendo en su mayoría, no obstante que hay un incipiente interés, un incipiente conocimiento de protección de datos bien marcado por los estándares internacionales que vienen en nuestros propios dispositivos que usamos diariamente, que tienen niveles bastante estándar. La regulación europea es homologada con la americana, a su vez Asia también tiene los mismos estándares con matices, pero es un derecho internacionalmente protegido, ¿ya? Chile se ha ido quedando rezagado, no obstante que desde el año 1999 que cuenta con una ley de protección de datos, pero que tiene una suerte de pecado original, podemos decir, que es el hecho de no haber creado la Autoridad de Control de Protección de Datos, es decir, la Agencia Chilena de Protección de Datos, ni haber establecido
sanciones en caso del incumplimiento por parte de los particulares de los derechos de los titulares de los datos. Es por eso que, no obstante que tenemos ley, todos hemos vivido entregando nuestro root para las situaciones más insólitas, y sin cuestionarlo en ningún momento. Por eso digo que hay un cambio cultural, ya hoy no es como antes, por lo menos, que a uno le pedían el root antes de decirle hola. Además, como les decía, hay ciertas regulaciones sectoriales y vamos a tratar algo que creo que debiese ser de especial interés para ustedes, que son la protección de datos en el contexto del consumo de los derechos del consumidor, la que a través de la ley 21.398 de fortalecimiento del CERNAC y una circular respecto de las cláusulas abusivas y que se refiere precisamente a las políticas de privacidad y de protección de datos. Les ruego que si hay algo que quieran decirme, me pueden interrumpir, no obstante que yo creo que sería ideal dejar las preguntas para el final para poder redondear las ideas antes de hacer las preguntas. Bueno, esto es más o menos el panorama, yo creo que al que estamos en este momento. Requerimientos de parte del regulador, uno que podemos decir que es light, que ya está vigente, que es el del CERNAC, pero se viene uno muy importante, que es la Ley de Protección de Datos. Entonces acá estamos tratando de conocer nuestro marco regulatorio. Vamos a hacer una pequeña pasada muy simple. Como les decía, desde el año, la Constitución Política de Chile de 1980 ya consagra el derecho a la protección de datos personales, ¿ya? Eso a partir de la ratificación de GDPR, el 2018, su entrada en vigencia, que hizo que se modificara la Constitución, agregando en el artículo 19, número 4, a continuación de la privacidad, la protección de datos personales, lo que es bastante importante porque en un principio asociábamos la privacidad a la protección de datos personales, pero hoy se entiende que la privacidad es un derecho diverso a la protección de datos personales, y que tiene que ver más con la intimidad y aquello que nosotros tenemos una expectativa de que no sea conocido. En cambio, nuestros datos personales muchas veces los entregamos y es otra la regulación, es otro el derecho, tiene una naturaleza diferente y también formas de exigirlo de manera diferente, ¿no? En el mundo sí hay agencias de protección de datos, pero no hay agencias de privacidad, porque la privacidad generalmente se reclama en los tribunales de justicia. Bueno, como adelantamos, tenemos la ley 19.628 que se llama de protección de la vida privada, es decir, ya venía de fábrica con esta confusión, y en una era pre-internet, ¿cierto? 1999 no existían las redes sociales, internet estaba en otro estado, hoy está en todos nuestros bolsillos, incluso de muchos niños. Y esta ley es bastante completa, podemos decir, salvo por el hecho de no contar con este pecado original que hablábamos, que es la autoridad de control y las sanciones. ¿Por qué digo que es bastante completa? Porque ya establecía los derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y la nueva ley solamente va a agregar un derecho, que es el de portabilidad, ¿ya? Que ya lo habíamos conocido a propósito de la portabilidad financiera, y la portabilidad de los planes de internet o celulares, ¿ya? Entonces, muchas de las cosas que va a traer esta ley ya están vigentes, ¿ya? Ya están vigentes, es decir, hoy las personas en Chile tienen derecho a acceso, tienen derecho a rectificación, tienen derecho a cancelación y tienen derecho a oposición. Y como decía, tiene algunos aspectos de portabilidad. Esta ley lo que viene a hacer es actualizar y crear el órgano de control, para decirlo bien claro, bien simple y que se entienda. Esta ley, su mayor cambio es que va a traer sanciones importantes a las empresas que no cumplan. El resto es relativamente parecido. Yo sé que mis colegas abogados pueden estar en desacuerdo, pero yo lo digo con mucha propiedad porque esta ley fue copiada de la ley española
luego que se basó en la Directiva Europea 9546 de protección de datos, y entonces tiene la misma raíz jurídica, ¿ya? No así el derecho anglosajón, que lo podemos hablar en otra oportunidad, pero esta tiene la misma raigambre, y por lo tanto GDPR no es sino una actualización de lo que ya tenía. Bueno, les hablaba un poco de esta dispersión que hay en diferentes leyes y sin órgano de control. Es como, ¿dónde está el piloto? Han tenido que crearse estatutos, por decirlo así, separados para ir tapando este hoyo que tenía la ley de protección de datos, pero esto ya no da más y finalmente se ha decidido cambiarle, y esperamos que este, que es el proyecto, si no me equivoco, número 48, tenga éxito, ¿ya? Está bastante avanzado como ningún otro, así que se espera inclusive que ocurra durante este año, ¿ya? El presidente Gabriel Boric ha señalado que es una de sus prioridades, y se entiende, dado que el derecho a la protección de datos personales no es un derecho de carácter económico, sino que es un derecho humano, es un derecho de las personas, y debe primar sobre otras legislaciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada hubo un fallo del Tribunal Constitucional resaltando la primacía de la protección de datos sobre la ley de transparencia en el contexto de las solicitudes masivas que se hicieron a NIC Chile de los sitios web, donde alguien solicitó, deme todos los titulares de sitios web en Chile, y bueno, la semana pasada recién salió el fallo del Tribunal Constitucional dando primacía a protección de datos. Ya habíamos hablado también de aquello que tiene que ver con transparencia. Este estudio que tiene que ver los datos de salud, que son especialmente protegidos, y también hay cierta regulación, se me quedó fuera de la presentación, que tiene que ver con la CMF y el mercado financiero. Bueno, continuamos entonces. Bueno, este nuevo proyecto de ley establece que toda persona va a tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición, como ya lo teníamos, y portabilidad de sus datos personales. Y señala que este núcleo que conocemos como ARCO, se ha llamado históricamente ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición, son personales y no pueden renunciarse, ni limitarse, y son intransferibles. Se puede actuar con mandato, con representación, pero son a título personal. Ya, creo que para más allá de entrar a cada una de los artículos que trae esta ley, creo que los principios nos pueden ir dando luces de cuáles son sus pilares, y a partir de ello podemos luego más adelante entender y comentar lo que trae este proyecto. El primero de los principios es el principio de licitud, que ya estaba también en la ley anterior, que es que los datos personales solo pueden tratarse con el consentimiento del titular o por disposición de la ley. ¿Ya? Son las únicas habilitantes para que una empresa, por ejemplo, pueda guardar datos personales de alguien. Es decir, cuenta con el consentimiento, o bien, si es una institución pública, puede tener la autorización legal, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, los tribunales penales para conocer las materias que son de su competencia, cada órgano dentro de su competencia, ¿cierto? Un segundo principio, que es muy importante, tan importante como el anterior, es que los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos. Eso quiere decir que esta cosa de andar preguntando el root por cualquier cosa, por ir pasando a veces, si no te dicen cuál es la finalidad, y si estos no se enmarcan dentro de una facultad legal como una relación o en una relación contractual, uno puede negarse a entregarlo, por cierto, ¿ya? Y además debe limitarse al cumplimiento de los fines para los cuales yo lo entregué. Por ejemplo, si yo quiero contratar un seguro, la empresa de seguro no debiese entregar mis datos personales a otra empresa para un fin diverso, como hacer marketing u otra cosa que yo no he consentido.
El tercer principio que nos señala esta ley es el de proporcionalidad, ¿ya? Y los datos personales deben tratarse entonces, deben limitarse a aquellos que resulten necesarios en relación a los fines del tratamiento. Aquí hay, por ejemplo, una calculadora que te pide acceso a la cámara, podemos decir que no es proporcional, porque si yo quiero calcular para qué quiere acceso a mis contactos o a la cámara. Hay una relación entonces entre los fines que busco al capturar el dato y la cantidad de datos y cuánto tiempo los retengo, ¿ya? Eso también debe explicitarse en las políticas de privacidad, es decir, un dato que se conserva durante la ejecución de una relación contractual está permitido, pero luego, de una vez que se extingue esa relación contractual, hay un tiempo prudente, dependiendo la situación, en el que se conservan, pero cuando estos ya no responden a ese fin, como asegurar el pago, asegurar la entrega de los bienes, qué sé yo, ya luego destruirse eso internacionalmente, se llama cancelación. El principio de calidad de los datos también es muy importante. Los datos personales deben ser exactos y si fuera necesario, completos y actuales en relación a los fines del tratamiento. En contraposición, uno tiene el derecho de rectificación en caso de que yo veo que mi dato personal, sea una entidad pública o privada que lo tenga, por ejemplo, aparece mi nombre, con B larga, por ejemplo, yo podría pedir la rectificación, y eso es un derecho absoluto, yo lo puedo pedir siempre en cualquier evento, porque tengo derecho a que mis datos sean exactos, ¿ya? Completos, y eventualmente actuales, si es que yo así lo deseo, y así es el contexto en el cual debo entregarlo. Está el principio de responsabilidad, que es muy importante para las empresas. Quienes realicen el tratamiento de datos personales serán los responsables legales del cumplimiento de sus principios, obligaciones y deberes, ¿ya? Así es que vamos a volver sobre este punto todo el rato y en toda la ley se habla el responsable del tratamiento, ¿ya? El principio de seguridad, que nos gusta mucho a quienes nos dedicamos a los datos personales y la seguridad, deben garantizar niveles, quienes conserven estos datos o hacen tratamiento de ellos, deben garantizar niveles adecuados de seguridad, protegiéndolos en contra de tratamiento no autorizado, pérdida, filtración, destrucción, daño accidental y aplicando medidas técnicas u organizativas apropiadas, ¿ya? Aquí esto es, pensemos en la ciberseguridad, y veremos que este principio de seguridad también se encuentra presente ya y vigente. Viene además en camino una circular del CERNAC que va a abordar cuáles son las medidas mínimas de seguridad que deben tener los proveedores de servicios. Y bueno, en caso de incumplimiento, naturalmente ellos pueden iniciar un procedimiento, una investigación y eventualmente cursar una sanción ya lo adelantado, por considerarse estas cláusulas abusivas. Finalmente tenemos el principio de la información. Las prácticas y políticas sobre el tratamiento de datos personales deben estar permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado de manera precisa, clara y inequívoca. Entonces, cualquiera que tiene un sitio web que captura datos personales debe tener una política permanentemente accesible, y esta debe ser precisa, clara. No sirve que uno ponga como yo recolecto tus datos y hasta luego, como efectivamente yo lo leí un par de veces, más de una vez en Chile, como recolectamos tus datos y qué, no puede ser así. Ya veremos con mayor detalle. Les decía que la mayor novedad o diferencia drástica, un cambio realmente que trae esta ley es la creación de la Agencia Chilena de Protección de Datos, que establece un régimen. Aquí ustedes se van a asustar quizá un poco, pero las multas, las leves, empiezan de 1 a 100 UTMs, ¿ya? Y es la agencia la que puede decidir si es que cursa 1 o 100, dependiendo de la gravedad. Aquí yo puse el tramo de las gravísimas, ¿ya? Que era 5.000, se subió a 10.000
y se puede triplicar en caso de reincidencia, lo que ya lo vuelve un monto de 1.726 millones, para ser exacto, que sí le puede importar a una empresa como Google, ¿ya? Pensemos en una empresa como Facebook. Entiendan ustedes que hoy la economía digital tiene como combustible los datos personales y eso genera profundos problemas de competencia. Hay procesos muy interesantes que quizás ustedes pueden consultar luego o yo les puedo contar de cómo incide la protección de datos personales en el derecho a la competencia, a la libre competencia, ¿ya? No se puede pensar en una libre competencia donde los mercados digitales están controlados por pocas empresas y estas empresas, por cierto, que prefieren pagar 1.730 millones de pesos cada cierto tiempo que dejar de usar los datos personales, ¿ya? Así es que por eso el monto de las sanciones, a mí me parece que son importantes. O sea, hoy no tenemos nada, y se crea este nuevo derecho de portabilidad y obligaciones más estrictas, pero que ya existen de algún modo. Después me pueden preguntar lo que quieran respecto a esto. Ahora, luego de estos principios y este contexto que hemos dado, me gustaría reparar un par de minutos en las obligaciones para que entendamos a qué vamos a estar obligados. Va a derivar un poco de los principios que acabamos de decir y ustedes van a poder leer la ley luego con tranquilidad, pero se trata, una primera obligación, este deber de información y de transparencia que debo tener con las personas. No vamos a hablar de consumidores porque esto aplica a todas las relaciones, no solo las de consumo. También puede ser que el servicio diga ser gratuito, pero te está pidiendo datos personales, caso en el cual no se entiende que no haya esta información y transparencia. Esto se traduce que el responsable de los datos debe mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o en cualquier otro medio una política de tratamiento de datos personales, la información del responsable de los datos, es decir, el nombre y apellido, idealmente, su representante legal, y el Data Protection Officer, si es que existe, que es el delegado de protección de datos o encargado de protección de datos, dependiendo de la traducción. Y se trata de una persona al interior de la organización que ejerce un cargo con independencia. Hay bastante jurisprudencia internacional y hace una suerte de mediación entre quien reclama por su dato personal y la empresa, ¿ya? Haciendo como de un agente especial que le da una atención dedicada a protección de datos y trata, por ejemplo, si una persona quiere que le rectifiquen su nombre porque tiene mal una letra, este DPO al interior de la organización tiene la posibilidad de hacer que eso suceda y que suceda en los plazos legales, ¿ya? Vale decir que el DPO no solo puede estar dentro de la organización, sino que también se puede contratar el servicio de DPO externo, como es más o menos lo que conocemos hoy como el encargado de fraude, que muchas veces ustedes tienen contratado un abogado de un estudio jurídico que les ve el tema fraude y esa persona ejerce el rol ante la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, como encargado de fraude. El DPO es una suerte de encargado para la agencia de protección de datos, pero que puede ser de la empresa, eso es lo común, pero también se puede contratar. Hay empresas que por su tamaño, por su nivel de madurez, más que pagarle a una persona en la planilla, que no necesariamente es barato, pueden contratar el servicio y también, si es que eso les ayuda a aplicar medidas de gestión de datos personales, sirve, ¿ya? Y el correo electrónico, naturalmente, o formulario para yo ejercer mis derechos. O sea, debe decir, para ejercer sus derechos, acceso, cancelación, rectificación, oposición o portabilidad, escriba el siguiente correo. ¿Mm? Es decir, facilitar. También debe señalar las categorías o clases o tipos de datos que se tratan, si se tratan sensibles, si son datos personales, cuáles son los datos personales, cuáles son los derechos de la persona que le asiste, y también el derecho que le asiste a recurrir a la agencia a reclamar por sus datos personales. ¿Mm? Otra de las obligaciones, esta era la de transparencia,
es el secreto o confidencialidad. Lo que hablábamos delante, a propósito del principio de finalidad, el responsable de los datos está obligado a mantener secreto o confidencialidad acerca de los datos personales que conciernan a un titular, salvo cuando el titular los hubiera hecho manifiestamente públicos. Vamos a continuar con el deber de protección desde el diseño y por defecto. ¿Ya? Esto quiere decir que el responsable debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas con anterioridad al tratamiento y durante el tratamiento a fin de cumplir con estos principios y derechos. Es decir, desde que yo realizo mi modelo o mi plan de negocio, así como considero la seguridad física de mis instalaciones, la seguridad de la información respecto de las fases de diseño y por defecto pensar en la privacidad. O sea, ¿se acuerdan que a muchos sitios web decía como, tienen un clic que dice como quiero compartir? Bueno, antes no, antes era como yo tengo los datos y los comparto a menos que me digan lo contrario. Esto es al revés. Por defecto debe ir todas las configuraciones de nuestras plataformas para no compartir, y desde el diseño, es decir, desde el primer momento en que se me ocurrió el negocio, pensar ¿cómo afecta esto a los datos personales? ¿Cómo se hace eso? A través de evaluaciones de impacto. Ustedes tienen que contratar a un profesional y les va a decir, mire, usted para su negocio necesita estos datos tienen este nivel de riesgo y usted tiene que aplicarle estas medidas técnicas en la nube, por ejemplo, y además usted tendrá que acompañarlas a nivel organizativo con capacitaciones, con segmentación de perfiles, y otras con una concientización quizás de protección de datos para que la organización esté preparada, porque estos son cambios culturales importantes donde la gestión del cambio tiene mucho que hacer, y cuando la ley esté vigente, solo van a haber 6 meses de vacancia, es decir, que empiece a regir para aquellas empresas que tratan datos personales. Aquellas que no tratan datos personales entiendo que van a ser 18 meses, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una ferretería que puede tener los nombres de los proveedores, de los clientes, pero que su negocio no es los datos personales, no ha sido una startup, por ejemplo, que conecta pacientes con comunidades de médicos o ensayos clínicos, donde se realizan ambientes virtuales. Los datos son el combustible ahí, entonces naturalmente el plazo va a ser 6 meses, así que si su empresa finalmente se dedica a datos personales, va a tener 6 meses. Si se dedica a otra cosa, va a tener que cumplir igual, pero va a tener un plazo mayor para adecuarse. La invitación es a empezar desde ya con esto, porque, como les digo, una sanción el día de mañana puede venir dada por, uno puede tener las mejores medidas técnicas, las mejores medidas organizativas, pero si una de las personas no tenía conciencia de esto, puede cometer un error que pueda ser sancionable, y como vemos, un error grave puede perfectamente significar la desaparición de la empresa por una de estas sanciones millonarias, sobre todo cuando se exfiltran los datos personales. Recordemos, hay casos célebres en Chile de exfiltración de datos personales, y sobre todo de organismos públicos, así que no es un muy buen país para la protección de datos, pero esperamos que eso cambie, y cambie pronto, porque esto funciona así en todo el mundo y no se necesita más que tener la ley aprobada. Otra obligación de este responsable de tratamiento va a ser atender los derechos de los titulares, es decir, como decíamos, a propósito también del deber de transparencia, implementar mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan al titular ejercer sus derechos en forma expedita, ágil y eficaz, ¿ya? Y se está hablando de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de ingreso de la solicitud, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que tener mecanismos que nos permitan responder en tiempo y forma. Para eso es importante que tengamos claro luego cuáles datos, qué bases de datos. Ahí hay que hacer un catastro de datos personales al interior de la empresa, y luego ir tagueando cuál es su fundamento legal, cuál es su plazo de retención, quién es el responsable al interior, quién la administra, quiénes tienen acceso. Se va inventariando todo. Entonces luego, cuando llega una solicitud de transparencia,
uno consulta estos instrumentos y sabe perfectamente frente a qué se está hablando. En caso contrario, uno puede llamar a una empresa y decirle, oiga, ¿qué datos personales míos tiene? Por ejemplo, eso es el derecho a acceso, y puede ser que no sepan. Es muy probable que no sepan, ¿ya? Menos en 15 días. También, aparte de este principio, hay un deber de seguridad que el responsable de los datos debe adoptar medidas necesarias para resguardar el cumplimiento del principio de seguridad establecido en la ley, siempre en el estado actual de la técnica y considerando los costos de esta aplicación, su naturaleza, el alcance. O sea, no es tan axiomático este derecho, sino que cuando se cursen las sanciones se va a tomar en consideración qué tan difícil era, cuál era el costo, cuál era la ganancia, el alcance y contexto y fines del tratamiento, la portabilidad y todo lo que hemos venido hablando. Así que hay hartos desafíos que vienen. Tenemos otras obligaciones del responsable. Informar y poner a disposición del titular los antecedentes que acrediten la licitud del tratamiento de datos que realiza, ¿ya? Asegurar que los datos personales se recojan de fuentes de acceso lícitas con fines explícitos, específicos y lícitos, ¿ya? Y que su tratamiento se limite al cumplimiento de estos fines. Por ejemplo, una institución pública tiene una base de datos y por ley debe tenerla ahí. Y hay empresas que van a esa base de datos, por ejemplo la del CERVEL, y sacan datos para otros fines, ¿ya? Que no están explícitos, por cierto, y que no son lícitos tampoco, porque los únicos habilitantes, ¿ya? Son el consentimiento y la ley, ¿ya? Entonces, el responsable va a tener que asegurar que estos, cuando se recojan de estas fuentes de acceso, sea para fines lícitos. No puede ser que la gente pueda ingresar, sacar datos personales para cometer fraude, ¿ya? U otros fines que ya son menos graves, pero son igual de ilícitos. Tampoco va a poder comunicar o ceder los datos a terceros. Y cuando lo haga, tendrá que hacerlo con información exacta, completa y útil, y actual, perdón. Otra obligación va a ser cancelar los datos, por ejemplo, cuando ya dejan de servir para la relación contractual que había, dejan de tener finalidad, y o anonimizarlos, es decir, aplicarle medidas que impidan el reconocimiento de la identidad de la persona. Hoy ustedes, por ejemplo, si quieren hacer inteligencia de datos, es decir, negocios que tengan que ver con Big Data y tratamiento masivo de datos, existen herramientas que permiten disociar estos datos de la persona, obteniendo los mismos resultados analíticos que uno busca. Por ejemplo, saber el porcentaje de ventas en una región determinada no tiene para qué ser con el root. Y si es con el root, podríamos cambiarle los dígitos y así disociarlo y tener la llave guardada. También aplicar criptografía, es decir, aquí se empieza a mezclar el derecho con la ingeniería. Y vemos cómo soluciones que están en la seguridad de la información van a hacer posible estas lindas palabras que son la protección de datos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que ya podemos ver? Que estará sujeto a este control de la autoridad, que se va a recibir multas y que además va a haber un mayor control social. Hoy, como les digo, esta tolerancia de las empresas que piden datos, que no tienen políticas de protección de datos a la vista y que podemos decir hoy que hacen un uso abusivo de los datos personales y que se la llevaban como limpiecita, sin que nadie lo cuestionara siquiera. Recuerden ustedes las farmacias, como era, hasta para sacar un número pedían el RUT. Ya va a empezar a implicar un daño reputacional, o sea, las nuevas generaciones entienden que esto es abusivo y obsta un poco que uno sienta que un servicio es de calidad si es que abusa con uno, ya sea
en los datos personales o en otro, o en otro, o en otro contexto. Habíamos, ahora pasando a otro tema, como para ir cerrando, ¿dónde está protección de datos hoy en la ley? Está en la ley 19.628, protección de vida privada, y también está en algunas facultades que tiene el Consejo para la Transparencia. También hay cierta potestad de la Contraloría. Durante el año 2020 emitió importantes dictámenes circunscribiendo las competencias, y ahí había un cambio cultural importante. En lo público se pensaba que por ser público, si se tenía el dato, se podía hacer lo que se quería con él y se podía compartir con cualquier otra institución pública, sobre todo. Lamentablemente también se compartió con personas privadas. Eh, por lo tanto, hoy ya la Contraloría salió al paso y los servicios públicos entienden que esta cosa no es así un cheque en blanco, y que las personas tienen derecho. Los servicios públicos también deben tener una política de privacidad y van a estar sujetos a la ley de protección de datos del mismo modo que las demás instituciones. Hablamos también del Servicio Nacional del Consumidor, que voy a hacer un zoom pequeñito al final. Lo que decíamos a propósito de la Comisión del Mercado Financiero, que está la Ley General de Banco. Aquí se habla de un interés legítimo, que es una base habilitante para que un tercero pueda acceder a un dato. Por ejemplo, una situación como el factoring puede permitir que se compartan datos entre privados en base a este interés legítimo que está establecido en el artículo 14 de la Ley General de Banco, ¿ya? Y la Superintendencia de Salud tiene algunas otras facultades respecto de lo que habíamos hablado: la ficha clínica, la prohibición de la ISAPRES de consultar datos sensibles sin una justificación. Así que, como ven, es bien difícil. Aquí, más allá de cuál sea nuestra profesión, a qué nos dediquemos, todos somos personas naturales, y como tales, todos tenemos derecho a la protección de datos. Entonces, les digo, se nos pone bien difícil la cosa para ejercer nuestros derechos si no hay una autoridad de control, si no hay canales para ejercer los derechos, y además hay una dispersión normativa y uno no sabe dónde encontrar cuál es la ley que lo protege, y que además no se respeta. O sea, es bien gris, por decirlo así, el horizonte en protección de datos hasta este año. Esperemos que termine y se vaya esa nube. Ya. Ahora esto es un poco lo mismo, por eso creí importante hablar de los principios, de las obligaciones, porque esto no es más que un zoom en eso mismo, así que lo vamos a hacer bien rápido. El CERNAC tiene facultades desde ya para fiscalizar el cumplimiento sobre las normativas de protección de datos personales en el contexto del consumo. Es decir, cada vez que yo contrato un servicio o compro una cosa, también tengo derecho a la protección de datos, y el CERNAC a su vez tiene competencia para fiscalizar, ¿no? Sin perjuicio de que otras entidades puedan tener competencia, como lo vimos respecto de otros servicios en las leyes que hablamos de la dispersión. El CERNAC, desde diciembre de 2021, es decir, hace unos meses, se promulgó la ley 21.398, que es la conocida como Ley Pro Consumidor o de fortalecimiento del CERNAC, y que viene a dar cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, que como tenía este hoyo que hablábamos, se trató de tapar ya esto inmediatamente. La ley se demoró un par de años en discutirse, y bueno, ya por lo menos no estamos desamparados en el ámbito del consumo. Y en este sentido, el CERNAC entregó además directrices que permiten entender los criterios en que va a consistir la fiscalización de datos personales. Específicamente, como les dije antes, determinar cuándo una cláusula es abusiva. La cláusula va a ser abusiva esté o no esté. Es decir, si usted no tiene política de privacidad o términos de condiciones de uso, por cierto que eso es abusivo. No importa que usted piense que lo tiene y no está. No, si la persona no puede acceder de una forma permanente, como hablamos antes, fácil, clara, es abusivo, es abusar de los datos personales.
Una de las directrices que son a destacar del CERNAC es que plantea que debe existir específicamente una política de privacidad que permita a los titulares identificar fácilmente quién es el responsable de los datos, incluyendo sus datos de contacto, es decir, lo mismo que universalmente protección de datos, los datos personales del titular que se están recolectando, usted los debe decir, debe explicitarlos, indicando con precisión y señalando si revisten alguna calidad especial. ¿Cuál es la base de licitud que lo habilita? Es decir, si usted cuenta con el consentimiento o si es una ley que le permite acceder al procesamiento de este dato. ¿Cuáles son las operaciones de tratamiento que se están autorizando de manera específica? Y señalar cuáles son las finalidades de cada una de ellas, ¿ya? Los criterios para determinar el periodo del tiempo de conservación. Aquí creo que vi una pregunta del chat. Voy a abrirla. Dice, el tiempo prudente que menciona de mantener los datos de los clientes no tiene servicio vigente con el proveedor. ¿Cuántos meses, cuántos años durará? Bueno, acá la ley está, o sea, el CERNAC dice que uno debe establecer criterios para determinar. Por ejemplo, si la prescripción de los delitos penales en general son 5 años, la responsabilidad civil contractual es de 4 años, ¿ya? Es decir, que yo cuando termino un contrato puedo conservar 4 años y puedo estar, por ejemplo, previendo una demanda cada vez que yo pueda ejercer un derecho sobre esa relación, voy a tener un criterio lógico, claro, de por qué estoy conservando y por cuánto tiempo. Por cierto que pueden ser años en el caso de la prescripción de delitos o de responsabilidades, que puede ser la responsabilidad civil, contractual o extracontractual. También se debe señalar quiénes son los destinatarios a quienes eventualmente se podrán comunicar los datos y los derechos de los titulares conferidos por la ley, como ya venimos hablando. Entonces, si bien la ley no se ha aprobado, la de protección de datos, en el ámbito del consumo ya está vigente esto y le pueden pasar multas. En la circular de que hablábamos señala esta expectativa que se tiene de los proveedores de servicios y bienes respecto a contar con estas políticas de tratamiento de datos y que diferencian aquella información de que es estrictamente necesaria para cumplir con la finalidad de aquella que no lo es, ¿ya? Y que se usa para otros fines como cruces de datos, crear una base de datos, lo que permite distinguir a las personas de aquello en que puede consentir o no. Y que pueda además esto estar separado, o sea, acepto todo o acepto algunas. Esto se desarrolló en 5 secciones, más o menos, que ellos cuando fiscalicen van a hacer un control de forma, es decir, que esta esté permanentemente dispuesta, que tenga todas las cláusulas que debe tener una política de tratamiento de datos, y también verificar que eso sea real, ¿ya? También las cláusulas que contemplen la modificación, suspensión o terminación unilateral en relación contractual deben recurrir al consentimiento. Ustedes cada cierto tiempo puede que reciban un correo de algunas plataformas o de Google a veces que dice como hemos cambiado nuestras condiciones de tratamiento de datos, conózcalas aquí. Y ahí la persona las puede leer y consentir, ¿ya? Debe notificarse naturalmente si cambia la finalidad, si cambia los elementos fundamentales a través de los cuales uno entregó el consentimiento. Asimismo, también las brechas de datos personales van a tener que notificarse. Las cláusulas que ponen de cargo del consumidor los efectos de eventuales deficiencias, omisiones o errores. Este control tiene por objetivo evitar que los responsables de datos pongan de cargo del consumidor a todo evento los incidentes de datos personales, delimitando los deberes de profesionalidad y de seguridad. Acá, en el fondo, lo que dice es que no valen estas cláusulas que dicen como, y si pierdo los datos, no es mi culpa. O no respondemos por los ataques informáticos. No, uno está obligado. Si uno conserva datos personales,
está obligado a cumplir todo lo que hemos venido hablando y no es como antes, donde era gratis guardar datos personales para ver qué hago con ellos después. ¿Ya? En los países donde esto está funcionando, uno antes de conservar datos personales tiene que pensar cuánto tiempo, cómo los va a conservar, para qué los va a conservar y con total transparencia e información de su titular. También se proscriben aquellas cláusulas que contienen limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor y aquellas que contravienen exigencias de la buena fe contractual. ¿Mm? Son conceptos abstractos. Ahora, para no quedarse solo con esta idea o alarmarlos directamente, quiero comentar que cómo se hace esto para cumplir, ¿ya? Como les decía, internacionalmente son las evaluaciones de impacto, el instrumento que permite hacer luego matrices de riesgo, y también luego hay estándares internacionales. Está ISO, que tiene 27701, está NIST, que tiene otro framework de tratamiento de datos personales. Más o menos todos confluyen en cuáles son datos personales, cuáles son sensibles, qué medidas aplicar. Por lo tanto, implementar gestión de privacidad, es decir, estos frameworks de manera proactiva, es un buen camino para empezar a invertir desde ya en esta actualización que necesitamos. Permite estar preparado para implementar estos cambios regulatorios con el menor costo organizacional, porque uno ya va internalizando también la gestión del cambio que no viene incluida en la ley, ¿ya? También lo que es importante es que, como están haciendo ustedes este día, es iniciar una discusión a nivel organizacional sobre la protección de datos personales, entender la dimensión que tienen, derribar un poco algunos mitos que se tienen respecto a ella, para luego abordar estos elementos de gestión de privacidad o de información personal, con toda la organización consciente de qué se está haciendo. ¿Esto qué nos puede llevar? A prevenir multas de CERNAC, también de la futura agencia chilena, y también, sépanlo si es que no lo saben, puede que se lo hayan contado antes, si usted en su empresa tiene datos personales de un ciudadano europeo, también puede recibir una multa de las autoridades europeas, que tienen aún sanciones más estrictas y más altas que las chilenas, ¿ya? O sea, hoy día no tenemos, pero de las que se está discutiendo, ¿ya? Esto lleva a una serie de acciones que uno empieza a tomar al interior de la organización, que tiene que ver con esta evaluación de riesgo, de impacto que hablábamos, registro de actividades como el registro de acceso al data center, actividades de protección de datos, evaluaciones de este interés legítimo, análisis del contexto en el que se tratan los datos, también se ocupan estas declaraciones de aplicabilidad SOA, del todo necesario ir publicando una política de privacidad, como ya lo decíamos, y por cierto que una vez que tengan esto definido a través de una política, nombrar a un Data Protection Officer o contratar a un servicio externo que aborde eso, también los va a mover a una zona de cumplimiento, y cuando la agencia tenga esta potestad de cursar multa, ustedes van a estar preparados. Así que con esas ideas cierro mi presentación. Les agradezco nuevamente la invitación y quedo totalmente disponible para sus consultas, comentarios, y bueno, ahí la organización también tiene mi correo electrónico por el cual pueden dirigirse directamente si quieren comentar algo. Así que, Rodrigo, súper agradecido. Te diré que tenemos 72 personas conectadas en este momento, no esperábamos. Veo que es necesario dar a conocer el tema, y las empresas necesitan este tipo de detalles. Mira, hay una serie de preguntas. Voy a sacar algunas que son un poco más específicas de la temática. Yo creo que aquellos que vean de nuevo el vídeo van a poder quedar claros en algunos temas. Por ejemplo,
Alfredo Cortés dice, buenos días. ¿Cuáles son los cambios generales y los cambios tiempos esperados de implementación de las nuevas normativas que se deberán adaptar con la nueva Constitución? Bueno, hoy estamos hablando de la Ley de Protección de Datos, no estamos abordando la nueva Constitución, no obstante lo cual se está barajando un tiempo de 6 meses para aquellas empresas que se dedican intensivamente al tratamiento de datos personales y cuyo negocio versa sobre ello, y de 1 año y medio a partir de la publicación de la ley de las empresas que no tratan datos personales como su principal giro. ¿Ya? Ahora, respecto a la Constitución, yo podría decir que la Constitución lo que dice precisamente es que una ley regulará la protección de datos. Entonces el plazo va a ser el que establezca la ley, así que más o menos 6 meses para las empresas que se dedican a los datos, 1 año y medio para las que no. Don Daniel Rabanales pregunta, ¿puedes aclarar la diferencia entre privacidad y confidencialidad? Mira, es interesante, no siempre queda muy claro. La confidencialidad es un atributo de la información. ¿Ya? Una información puede ser confidencial. ¿Ok? Una información confidencial puede serlo porque contiene datos personales. También puede ser confidencial porque contiene propiedad intelectual. Yeah. Un libro que no es editado, naturalmente es confidencial, no porque contenga datos personales, sino que porque hay información que es confidencial por ser parte de la seguridad nacional. Hay información confidencial que es privada y hay información confidencial que es dato personal. Entonces, la confidencialidad es un atributo de la información. La privacidad es un derecho de las personas respecto a una expectativa de la intimidad, es una proyección de la intimidad hacia la materialización en datos, fotografías, lo que fuere. Y la protección de datos es la posibilidad de identificar a una persona con datos. ¿Ya? Entonces, además hay una complicación adicional, que los norteamericanos le llaman a protección de datos, le dicen privacy. Entonces se genera, porque tienen una raíz diferente. Quedémonos con que en Chile la privacidad es lo que hablábamos recién, de aquello que se sucede en lo íntimo, en esa expectativa de que nadie más lo conozca, y que el dato personal es cualquier dato a partir del cual puede identificar a una persona, o cualquier cruce de datos que pueda identificar. Perfecto. Don Eduardo Castro pregunta, buenos días. El tiempo prudente que mencionas de mantener los datos de clientes que ya no tienen servicios vigentes con el proveedor, ¿cuántos meses o años sería? El RUT, razón social, email de dirección, etcétera, que se tiene de un documento tributario también puede ser borrado de las bases de datos. ¿O esos no son considerados como datos privados? Aquí hay 2 preguntas en realidad. Sí. Vamos con la primera. Dice, el tiempo prudente que mencionas de mantener los datos de clientes que ya no tienen servicios vigentes con el proveedor. ¿Cuántos meses o años serían? Eso va a depender del servicio que se contrata. Hay servicios que tienen una duración determinada, hay otros que se llaman de tracto sucesivo, que se van renovando. Por lo tanto, no hay una respuesta como quisiera escuchar seguramente quien pregunta, como bien clarita, sino que va a depender de la base de licitud que yo tengo y la finalidad. ¿Se acuerdan? La finalidad para la cual, si yo era para contratar un seguro, se termina el seguro, luego hay acciones que yo como contratante, ya sea el comprador o el vendedor, hablemoslo así, tenemos y esas se extinguen en un tiempo determinado. Por ejemplo, a los 5 años yo ya no voy a poder demandar la resolución del contrato o la indemnización de perjuicio. Por lo tanto, ya después de eso no tiene ningún sentido que yo mantenga el dato, porque no hay ningún derecho que yo tenga para retenerlo. Claro. Y disculpa, la segunda pregunta porque era compuesta. La segunda decía lo siguiente. El RUT, razón social, email, sí. dirección, etcétera, Sí. que se tiene de un documento tributario,
también debe ser borrado de las bases de datos o Sí, esos mira, no son considerados como datos? claro, ahí hay dos cosas. Uno es que las personas cuando actúan como empresa escapan del ámbito de la protección de datos personales. Ya. ¿Ya? Los datos personales aplica a las personas naturales actuando como persona natural. Si yo tengo una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, se entiende que yo estoy cediendo mis datos personales para ese fin. Lo mismo el funcionario público, que ve que publican su nombre, su RUT o su sueldo. También no quiere decir que no tenga derecho a los datos personales, sino que quiere decir que la ley lo autoriza, que hay un interés legítimo respecto de los demás de conocer esos datos. ¿Ya? Lo que se proscribe es el interés ilegítimo, que no tiene ningún asidero ni en la ley ni en el consentimiento. Muchas veces sin conocimiento de las personas. Entonces, cada vez que actuamos en el mundo de los negocios, o también cuando vamos a inscribir un derecho, por ejemplo, un derecho, también estamos cediendo nuestros datos personales, y siempre que estén enmarcados en ese contexto, uno lo puede considerar como autorizado o no personal en el caso de la empresa. Ya. Jocelyn González pregunta, por favor, ¿puede aclarar la explicación de consentimiento? Pues prácticamente en todos lados, presencial y online, nos obligan a dar datos y si no los damos no podemos acceder a muchos lugares, servicios, reuniones, etc. Es como un consentimiento obligado. Por ejemplo, ya para acceder a una reunión o servicio nos piden teléfono, correo y otros datos. Sí, yo le diría a Jocelyn que eso más bien viene dado por una deformación chilena, porque donde ya está funcionando protección de datos, por cierto que no te pueden condicionar el acceso a un servicio si es que no es necesario, porque no se puede dar un crédito sin entregar los datos personales, pero sí que no te pueden exigir para vender una aspirina tus datos personales, tu correo, o sea, eso no tiene sentido, y eso no se explica sino por el abuso, ¿ya? No tiene otro nombre, el CERNAC lo llama así, y es así. Por eso la ley, en su literal O de las definiciones de la nueva ley, dice, lo primero que dice, el consentimiento es toda manifestación libre. Se contrapone a libre que esté obligado. ¿Ya? Entonces, el consentimiento es toda manifestación de voluntad libre, específica, inequívoca e informada del titular de los datos, ¿ya? Para que traten sus datos personales. Bien, y yo creo que vamos a hacer la última, Rodrigo, para no abusar de tu tiempo, que es sagrado, igual que el de todas las personas que están acá. Dice Rodrigo Sí, por Calderón, supuesto. dentro de las obligaciones de esta modificación de ley, ¿existe algo de información positiva de las personas? Curioso. Espérate, déjame leer. ¿Está en el chat? Sí, dice de Rodrigo Calderón, dentro de las obligaciones de esta modificación de ley, Ya, ¿existe sí. algo de información positiva de las personas? No sé si Rodrigo nos pudiese aclarar a qué se refiere con información positiva. ¿Está Rodrigo Calderón como para que prenda su micrófono? Sí, aquí estoy. Hola, buenos días. Gracias Buenos por días. permitirme aclarar la pregunta. Los datos de las personas, mucho cuando se transmite en línea, son datos básicamente de georreferenciación de la persona o negativos, moras, protestos y ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero saber si, por ejemplo, un buen comportamiento de pago, por ejemplo, en el tema crediticio, que es una información positiva, ¿esta modificación de ley lo contempla? Ese es un ejemplo concreto. Bueno, ahí es más simple Gracias. entender. Ese dato, sea positivo o negativo, es personal, por lo tanto va a regirse por las mismas disposiciones que hemos venido hablando. No porque un dato sea positivo, la persona, un tercero indeterminado puede tratarlo sin conocimiento o sin consentimiento del titular.
Perfecto, No Rodrigo. importa si Muchas es gracias. positivo o negativo. El negativo además te puede hacer responsable de responsabilidad civil extracontractual o contractual, o incluso algo penal, si es que por ejemplo, puede estar el delito de injuria o el de calumnia. Así que no recomendaría bajo ningún punto almacenar datos personales sin consentimiento ni autorización legal. Clarísima la respuesta. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, No, de don nada, Rodrigo, por la encantado. pregunta. Les voy a pedir a todos los que están conectados que por favor prendan sus cámaras. Necesitamos sacarles una foto, ¿ya? Para dejar evidencia de que estamos en esta tremenda conferencia. Esto no era una reunión, pasó a ser una conferencia. Excelente, Rodrigo. Muy, muy agradecida por tu presencia. Podríamos estar toda la mañana acá, pero todos tenemos hartas cosas que hacer. Así que ahí le Sí. pongan sonrisa, feliz. Se ven todos muy bonitos. ¿Ya, Fernando? Estamos sacando ahí la foto, Lidia. Bien. Rodrigo, mientras Fernando de Asiva saca la foto, yo te voy a hacer una pregunta y con esto cerramos para que la gente vaya a su oficina y tú también. Justamente lo que acabo iba a preguntar. Las preguntas que están acá en este chat y otros que me están llegando por WhatsApp, nosotros te las podemos enviar sin ningún problema y en algún momento de tu tiempo que las pudieras responder, ¿o será mucha Sí, por patudez? supuesto. No hay ningún problema. Por correo electrónico está bien. No me comprometo a responderlas en el mismo día, sobre todo si son complicadas o no tienen respuesta. Pero mi buena voluntad existe y encantado de poder aclarar cualquier duda que pueda hacer. Bien, Muchas con gracias de esto, nuevo no, por la gracias invitación. a ti, porque sabemos que tu tiempo es sagrado. Ayer anduviste, creo, en el sur, y hoy día tienes una reunión ligerito. Entonces, es la vida de los abogados y de la gente tan importante como tú. Queremos agradecer con esto a todos los que estuvieron presentes acá. Sergio, recibí tu pregunta, Sergio Yanadel, se la voy a mandar a Rodrigo por, ¿cómo se llama?, por correo, porque es un poco más rebuscada, pero cuenta con la respuesta de todas maneras en un tiempo prudente. ¿Ya? Agradezco a todos los que estuvieron, llegamos a complementar 73 visitas a este chat. Esto va a quedar grabado en YouTube para aquellos que quieran rebobinar, ¿no es cierto? Y colocar mayor detalle y atención a algunas temáticas. Así que como así vas, le agradecemos a todos su presencia. Les voy a pedir a la gente de la comisión que se queden un ratito mientras el resto de las personas puede ir a su oficina, hacer lo que corresponda. Así que espero que les haya servido. Más adelante van a tener muchas más noticias de charlas como estas que van en beneficio de cada uno de las personas que se ha conectado. Así que millón de gracias. Gracias a todos los presentes, a gente de la Universidad de Santa María, a gente de Chilquinta, gente de México que se unió a esta charla. Hay mucha gente de universidad, ex compañeros de universidad, me he encontrado acá, muy grata visión, y a la gente de ACIDA y a los presidentes de todas las comisiones que se mantienen en ACIDA. Así que un millón de gracias por su presencia. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias.